¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sean ustedes siempre bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima en el que de este lado del micrófono Freud Chicken platica con ustedes lo que estamos viendo, lo que está sucediendo, lo que nos parece interesante. Y bueno, ya empezó técnicamente la temporada de verano a partir de, pues ya en realidad los últimos días de junio que tuvimos los primeros estrenos. Y bueno, debido a circunstancias de fuerza mayor, en este caso, nada grave, solamente impedimentos de la vida laboral y demás, pues no hemos podido tener la regularidad que este podcast necesitaría. Así que voy atrasadísimo, obviamente, con los estrenos que me interesan. Tengo en particular interés y seguramente más adelante hablaremos de Takopi Original Sin. Pero pues no quería dejar pasar, digamos, como el final de la temporada, sobre todo en cuanto a dos de las series que me parecieron más interesantes en este caso, y de las que voy a hablar un poco en conjunto, porque tienen al menos algunos puntos de contacto que son muy interesantes, me parece, y que se pueden discutir. En este caso, obviamente, va a ser el caso de Gundam G-Quax y al mismo tiempo de Kuron Generic Romance, que, bueno, ahora hablaremos un poquito de cuál es ese punto de contacto en el que creo que podemos sostener un poquito una conversación interesante al respecto. Como ustedes tal vez recuerden, si vieron obviamente G-Quax, esta serie, la identidad, digamos, de esta serie siempre fue un poquito peculiar, interesante, rara de definir hasta cierto punto, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, no se sabía muy bien o no se entendía muy bien si era una secuela del Gundam original que se estrenó allá en 1979 o si era una especie de spin-off, como un ¿qué hubiera pasado si hubiera pasado esto? O si se trataba de algo completamente pues nuevo como tal, ¿no? Algo que no tenía que ser considerado como parte del canon, sino quizá como una especie de mundo paralelo, no sé, algo diferente. Y bueno, pues conforme fuimos avanzando en la serie, pues resultó que sí era un poquito de todo eso simultáneamente, digamos, ¿no? Pero la explicación al final me pareció que si bien está inscrita en una tendencia pues narrativa de los medios audiovisuales que se está replicando mucho estos últimos años, me pareció que hasta cierto punto podía llegar a considerarse quizá un tanto interesante. Y esto fue que pues se nos describió ya hacia los últimos episodios que todo el universo que habíamos estado acompañando, el universo de Machu, el universo de Nyan, de todos ellos, básicamente, era un universo creado dentro de la mente, por así decirlo, de Lala, en un punto en el que ella se encuentra atrapada, por así decirlo, ¿no? Ese detalle en específico yo no lo entiendo muy bien. Creo que a final de cuentas para entender si a cabalidad todo esto, pues a lo mejor sí habría que verse la serie original y de alguna manera entrar en contacto con estos otros personajes que pues, vamos, que constituyen esta historia. Pero bueno, baste decir, vamos, pues que con este personaje, con el personaje de Lala, que en este punto está de alguna manera atrapada, y que su mente crea escenarios diversos en los cuales ella puede reencontrarse con su gran amor que fue Char, pues medio que explica un poquito como toda esta cuestión, ¿no? Como un universo que se crea, una circunstancia que se crea al interior de la propia mente y que con ello se constituye pues esto, ¿no? Como un universo en general. Vamos a ponerlo como una una materialización, por así decir, del dicho de cada cabeza es un mundo, que conocemos muy bien, ¿no? Y bueno, yo en otros episodios de esta temporada, de este podcast, les hemos platicado un poquito como de esta teoría o de esta manera de entender un poquito cómo funciona nuestra mente, precisamente a partir de la noción de que la mente reconstruye, por así decir, el mundo a partir de sus contenidos internos y de la información que recibe del exterior,
a través de nuestro sistema de sensopercepción, vamos, ¿no? Esta es una idea de cómo funciona la mente, digamos, muy extendida en general, ¿no? Recibimos información del mundo a través de nuestros sentidos, decíamos, lo que vemos, lo que escuchamos, etcétera, ¿no? Y esta información que entra, pues digamos, como parcializada, fragmentada a través de toda esta distinta manera de estimularnos, se reconstruye, ¿no? Al interior de la mente. Esta es una idea constructivista en este sentido, ¿no? Se reconstruye al interior de la mente, formando, pues ahora sí que la imagen completa de la realidad tal y como la percibimos. Pero esta realidad percibida como tal no es o no se supone que sea una realidad completamente objetiva, pues al ingresar la información, esta es transformada de alguna manera por nuestros propios procesos constructivos, nuestros propios procesos de integración que pues no son iguales persona por persona. O sea, cada nuevo individuo construye a través de sus propios procesos, digamos, ¿no? de reconfiguración, de integración del mundo, y con base en eso interpreta, ¿no? esta información que recibe de los sentidos a una imagen que ya trae un cierto sentido o una cierta, pues ya viene impregnada, tal vez esa sería una mejor palabra, ya viene impregnada de nosotros mismos, puesto que la reconstruimos con base en nuestras propias, en nuestro propio contenido interno, por así decirlo, ¿no? Que va desde el proceso mismo de reconstrucción, ¿no? Que repito, no es igual a cada uno. Entonces, el proceso, ese proceso es como cíclico, por así, es un proceso que se repite, vamos, ¿no? Estoy describiéndolo ahorita en función de cómo ingresa hacia nosotros y cómo de alguna manera eso crea una imagen, o bueno, pues vamos a ponerlo así, como una imagen que nos permite entender o interpretar cómo es el mundo afuera, ¿no? Es como, claro, ¿no? El mundo es así porque así lo percibo. Y esa percepción que hemos construido al interior de nuestra mente también explica o puede de alguna manera explicarnos por qué nuestra respuesta al mundo se da de tal manera y no necesariamente de tal otra. Los seres humanos somos pues muy diferentes al final del día, ¿no? Hay muchas cosas que nos hermanan, que nos hacen iguales en cierto modo, dado que formamos parte de una sociedad, de un grupo social, y estamos un poquito como cortados con esa misma tijera. Es parte de lo que de alguna manera nos configura como tal. Pero las diferencias individuales también tienen su peso, y este peso no es menor, es en realidad bastante grande. Y entonces ahí es donde pues formamos esta masa social, digamos, individual, en la que y al mismo tiempo individual, vamos, en la que de alguna manera podemos convivir con ciertos baches, con ciertas rupturas, con ciertos bloques, digamos, ¿no? En los cuales hay, o no hay más bien, los puentes específicos a través de los cuales podemos comunicarnos enteramente. Es decir, nuestra experiencia con el otro es exactamente así también. O sea, nosotros percibimos al otro a través de todo este sistema, lo integramos a nuestra manera de integrar, y luego actuamos en consecuencia con esa manera de integrar. Y como el otro también tiene sus propias formas de hacerlo, esta comunicación no es objetiva ni puede serlo de ninguna manera. Es una comunicación que se hace desde un terreno más y más subjetivo. Entonces, bueno, entendiendo más o menos cómo funciona este proceso, creo que podemos hacernos una idea más o menos clara de cómo este mundo en Jicwax está constituido, puesto que hacia el final de la serie se nos dice que el mundo tal cual lo hemos visto es una reconstrucción mental de lo que pasa con este personaje que se encuentra atrapado, y que es un mundo en el que se expresa en buena medida sus deseos, por así decirlo, ¿no? Su deseo de reencontrarse, en este caso con Char, pero además pues obviamente se expresa también una infinidad de cosas que podríamos suponer que son inconscientes. Es decir, Machu, Nian y toda esta historia que hemos estado siguiendo es la representación de distintos, o podemos suponerlo así, es la representación de distintos elementos inconscientes
que están funcionando, ¿no? Que existen en función del ala, pues, ¿no? Y bueno, pues si lo pensáramos así, y aquí es donde sería mucho más interesante para mí conocer probablemente la historia de origen y demás, podríamos reinterpretar a Jikwax pues como una especie de análisis, bueno, podríamos, a través de un análisis, vamos, de la mente del ala misma como tal, ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo, que Machu, Nyan, el propio Shuji, las circunstancias que de alguna manera se representan y demás, pues podrían funcionar como contenidos inconscientes que se encuentran de pronto en conflicto, ¿no? Y miren, aunque la serie en sí a mí me deja con la sensación de que se pudo haber construido mejor y más, que los personajes mismos, especialmente Machu y Nyan, podrían haber tenido un desarrollo mucho más profundo, detallado, incluso que el tema con los Pomeranians, ¿no? que tuvieron un peso tan significativo al principio de la serie, podrían haber sido, pues no sé, algo que aportara más elementos a esta historia. Desde este punto de vista podríamos disculparla, entre comillas, diciendo, ok, estamos hablando de contenidos incompletos porque a final de cuentas es una representación mental de ciertas condiciones, ¿no? Donde, por ejemplo, en otro momento en el que hablaba de Jikwax, en otro capítulo de este podcast, en el que hablé más en extenso de esta serie, pues mencionaba, creo, que resultan interesantes como Machu y Nyan, desde puntos de partida completamente diferentes, se encontraban en una percepción semejante de la vida, ¿no? Sintiéndose ambas atrapadas. Nyan, por ser una refugiada que pues tenía que arreglárselas para sobrevivir, ¿no? Y que de alguna manera esto limitaba muchísimo sus posibilidades de acción, de movimiento y demás, ¿no? Y Machu, por otro lado, que buscaba algo genuino, ¿no? Una experiencia que no estuviera mediada, vamos, ¿no? Por la organización, por la tecnología, por nada de esto, ¿no? Que el mar y el cielo no fueran artificiales, vamos a decirlo así. Ella anhelaba, vamos, ¿no? Nuestro planeta de origen que no conocía. Y era ahí donde de alguna manera quería experimentar lo que era de verdad zambullirse en el mar, lo que era de verdad respirar el aire, lo que era de verdad pues la naturaleza en sí, ¿no? O sea, un poco como un anhelo de volver a lo primario, a lo primitivo, a lo original. No como algo malo, insisto, ¿no? Sino como algo que de alguna manera también hasta cierto punto nos llama, ¿no? Y sigue estando y sigue formando parte de nosotros a pesar de que nos hayamos industrializado, socializado, capitalizado, o como sea que querramos interpretar de alguna manera nuestra condición social y humana, digamos, en este tenor, ¿no? Entonces, bueno, pensándolos así, pues tal vez podrían funcionar un poco como esto, ¿no? Como contenidos parciales de una mente atribulada, de una mente en conflicto, de una mente que no puede encontrarse, pues, ¿no? En un estado de paz, puesto que no ha logrado encontrar aquello que está anhelantemente buscando por todos lados, ¿no? Y dentro de este mundo, incluso los personajes a los que ella conoce bien, como Shalia y como Char, siguen actuando de una manera en la que aparentemente pues ella les conoce, ¿no? Con sus motivaciones internas perfectamente definidas en ese sentido, con sus anhelos de conquista y de victoria en buena medida. Y bueno, pues este mundo de alguna forma se crea así, en estas condiciones. A mí, y repito, ¿no? Me queda de ver algunas cosas y me hubiera parecido muy interesante que una vez revelada esta cuestión, ¿no? Porque pues vamos, ¿no? ¿Qué pasa con un mundo creado al interior de la mente de alguien más cuando esta persona se mueve hacia otro lugar, ¿no? El personaje de Shuji ya lo había dicho un poco, ¿no? Que él había estado moviéndose a través de distintas construcciones mentales tratando de ayudar a Lala en ese sentido, ¿no? Y había llegado a este mundo finalmente, ¿no? A esta nueva construcción después de cientos, miles, docenas, no sé, de varias, pues, ¿no? De varias construcciones mentales en la cual pues incluso él estableció algunas relaciones que consideraba o consideró significativas, ¿no? Como su relación con Machu y su relación con Nyan de alguna manera, ¿no? Pero que a las que yo insisto les hizo falta una construcción porque al final del día
si se inscriben en esta idea de que el mundo de lo real no es más que la imaginación de una deidad, quizá de una inteligencia mayor, o puesta en estos términos constructivistas, el mundo real no existe como tal, al menos no desde nuestra percepción, porque cada percepción individual crea un mundo real un poquito distinto, ¿no? Que difiere un poquito distinto de uno a otro. Bueno, pues aquí la cuestión sería preguntarnos quizá por qué Machu en un momento dado no siente o no pareciera que sienta la necesidad de defender este mundo en el que ella ha crecido, en el que ella ha vivido, en el que ella ha amado, en el que habitan las personas que ella quiere y demás. ¿Por qué de alguna manera pareciera que se queda un poquito como aceptando simplemente así las cosas y dejando que fluyan al canto de alguien más en un momento dado? ¿Por qué su anhelo de independencia pareciera como que no llega más lejos? Y bueno, pues no sé, o sea, fue tan apresurada de alguna manera esta conclusión que, teniendo cierto bagaje, podemos hacer una interpretación de ella, ciertamente, pero no, pero creo que no alcanza, pues, ¿no? O sea, creo que la serie misma debió darnos más detalles, debió darnos más elementos, y en ese sentido volvemos a tener, o al menos yo vuelvo a tener, una experiencia parecida a la que tuve con Witch from Mercury hace algunos añitos, ¿no? Que era una serie que creo que para construir y desarrollar debidamente lo que estaba planteando necesitaba al menos pues una temporada más, quizá. O sea, que hubieran sido 3 temporaditas, 30 y tantos episodios, y con eso tal vez habría logrado una profundidad un poquito mayor en todo lo que estaba representándose. Bueno, aquí tal vez una temporada más habría sido suficiente. Tal vez hacia los 20 y tantos capítulos habría funcionado muy bien, habría podido asentar un poquito mejor las bases de todo esto que estaba planteando, que podría haber sido muy interesante. Y bueno, es una pena que nos deje con ganas de más, porque creo yo que era una serie que tenía un potencial bastante grande. Y bueno, por otro lado, llegamos a la conclusión de Cour Generic Romance, que creo que termina siendo, a final de cuentas, mi serie favorita de la temporada que ya terminó, la temporada de primavera, descontando probablemente a los diarios de la boticaria, que bueno, todavía continúa y continuará en realidad. Todavía, bueno, yo espero que no se tarden demasiado en anunciar que tendrán nuevas temporadas, porque la historia de aquella es bastante larga, así que bueno. Pero Cour Generic Romance nos planteó un universo muy interesante que, si bien también en algunos aspectos creo que pudo haberse beneficiado de ser un poquito más larga, quizá, en términos generales me parece que hace muy bien lo que hace, mostrándonos un universo también igualmente creado a partir de la mente de una persona, pero visto desde la perspectiva de otra diferente, que también tiene una motivación muy importante y con la que me siento muy, muy complacido, ¿no? Me encantó el tema de fondo, de convertirse en uno mismo, por así decirlo, de llegar a ser el yo absoluto del que hablaban constantemente Erekopon y Yao Mei, ¿no? Este lugar, este sitio, este espacio, esta construcción, vamos, ¿no? En la cual uno puede apropiarse y apoderarse de sí mismo en un sentido muy particular, en un sentido muy propio, de decirle al mundo, esta es la persona que soy yo, y listo, ¿no? Independientemente de lo que podamos tener en común, de las vicisitudes y cuestiones que atraviesan nuestras vidas en conjunto y demás, independientemente de todo eso, esta es la persona que soy yo, y bueno, pues básicamente esto es con lo que yo habito este mundo, ¿no? Eso es lo que de alguna manera quiero decir. Y bueno, pues ya habíamos platicado, y para quienes siguen esta serie, pues obviamente saben perfectamente lo que pasa, ¿no? Esta historia, que es un tantito, bueno, que tiene un poquito de ciencia ficción, vamos, ¿no? Imagina un grupo de personajes que habitan en la ciudad amurallada de Kulon, que pues es bueno, ahora actualmente es un parque memorial en cierto modo, que está ubicado donde en el enclave, digamos, donde estaba esta ciudad,
que en los años 90 fue demolida, ¿no? Y que tiene pues esta historia peculiar de la que también ya platicamos un poquito, ¿no? En la que pues fue evolucionando de una manera más o menos, pues sí, libre hasta cierto punto, teniendo distintos usos en su larga historia, pero que hacia el final había quedado un poquito como en el abandono, de tal manera que la gente que la habitaba pues la fue transformando según sus necesidades, pero también con una especie de, con una organización que no respondía realmente a ningún gobierno como tal, ¿no? Y que bueno, pues esto generó una ciudad ciertamente desorganizada, laberíntica y demás, pero con una comunidad particular, ¿no? Que de alguna manera creó una forma y un estilo de vida que respondía a sus propias necesidades, un poquito como fuera de estos entornos sociopolíticos muy, muy rigidizados en este sentido. Y puede ser desde ese lado interesante. Y bueno, la historia pues se plantea a partir de eso, ¿no? Se plantea a partir de la idea de que esta ciudad en realidad fue demolida hacía algunos años, y que algunas personas podían verla tal cual había sido, ¿no? Otras personas no. Había otras personas que al estar cerca de ella veían las ruinas, pero algunos miembros privilegiados de esta sociedad tenían la capacidad de ver esta ilusión en la que la ciudad efectivamente existía, y no solo verla, sino habitarla y crear dentro de esta ciudad toda una forma de vida particular que pues tendría grandes implicaciones. Aquí el personaje, por ejemplo, de Yao Mei es interesante por eso precisamente, ¿no? Porque ella pues desconocía toda esta historia, desconocía la ciudad misma de Kulon, y motivada por sus propios sentimientos de arrepentimiento como tal, fue capaz de verla y habitarla. Y fue capaz, gracias a eso, de conocer a Rekopon, de entablar una amistad con ella y de llegar, digamos, ¿no? De construir justamente este punto, esta noción que fue tan importante para ellas, de llegar a ser ellas mismas, de llegar a tener un yo absoluto, pues por distintas razones y por distintas historias en este caso. La de Rekopon es de hecho muy interesante en ese sentido, porque desde el comienzo sabemos que cuando ella descubre, por ejemplo, ¿no? que la persona de quien ella está enamorada, su compañero de trabajo Hajime Kudo, pues estaba comprometido con otra persona para casarse, y que esa persona no era otra más que ella misma, pero en una imagen y un recuerdo que ella no reconocía como propio, pues empieza a develarse este misterio, el misterio de esta ciudad que aparentemente es una reproducción casi exacta de la ciudad que había sido en su respectivo momento, ¿no? Y con el misterio de lo que ocurría, ¿no? Con las personas que rompían de alguna manera con esta ilusión, ¿no? Como cuando los habitantes reales que habían abandonado la ciudad cuando esta fue demolida, de alguna manera se presentaban o entraban a las ruinas, como su personaje, su representación desaparecía de ahí, ¿no? Porque la realidad ahí no podía convivir o no podía funcionar de la misma manera lógica en ese sentido, ¿no? O sea, en fin, la construcción fue muy interesante desde ese punto de vista. Y cuando nos enteramos que esta reproducción en particular respondía especialmente a los recuerdos de Kudo, de cómo era la ciudad, de quiénes la habitaban, qué era lo que hacían, y de esta época particular que eventualmente también nos enteramos que se repite y se repite constantemente, pues dan cuenta obviamente de un estado mental de Kudo, en el cual él se encontraba como atrapado, como paralizado. En mi experiencia como practicante de la psicoterapia, como psicoterapeuta, vamos, ¿no? Recuerdo que alguno de mis maestros, alguno de mis profesores, hablaba de lo que él llamaba un argumento secreto. ¿Qué quería decir con esto, no? Que las personas, ¿no? Que con esta idea que les platicaba hace un rato sobre la construcción de nuestra propia realidad a partir de percepciones y demás, las personas también se sujetan o se sustentan su propia historia, se relatan a sí mismos su propia historia con un argumento que a veces es secreto, ¿no?
un argumento en el cual uno representa el papel protagónico, sí, pero ese papel protagónico puede tener facetas distintas. Un papel en el que uno es un héroe, un emperador, una víctima. Uno puede obviamente tener ciertas facetas particulares, pues, pero que están regidas o que pueden estar regidas por este argumento secreto, vamos, ¿no? Que este argumento secreto modela un poco cómo se percibe esta realidad. Por poner un ejemplo, ¿no? Si alguien se vive a sí mismo como una víctima de las circunstancias, de las personas o de lo que sea, pues es probable que interprete y reinterprete las cosas que suceden a su alrededor con esa clave. Cosas que le victimizan o le victimizarán en el futuro, ¿no? Cosas que de alguna manera hacen mella en él, a pesar de que tal vez desde una perspectiva un tantito más objetiva puedan ser cosas que no tienen absolutamente nada que ver con eso, ni mucho menos, ¿no? Y bueno, pues así es como uno habita en ese argumento secreto, en esa puesta en escena que probablemente le es incluso desconocida a uno mismo, que se constituye inconscientemente quizá, pero que determina esta realidad en estos sentidos. Así que, bueno, pues una idea interesante por ahí y que creo que está representada precisamente en este caso, ¿no? En el caso de Kudo y esta representación prácticamente exacta de la ciudad, ¿no? Tal cual él la conocía y tal cual él la habitaba. Y entonces él literalmente, puesto en esta idea, él literalmente habitaba dentro de su propia fantasía, dentro de esta historia, dentro de esta cuestión, dentro de este espacio, pues, que era como él quería que fuera. Y en cierto modo no tanto como él quería que fuera hasta cierto punto, sino como ella, Reiko Kujirai, su prometida, la persona con quien efectivamente él se había comprometido. Esta persona como ella lo hubiese querido en cierto modo, ¿no? O sea, él estaba viviendo vicariamente la vida que ella quería vivir, o al menos que ella le dijo que quería vivir, y que quedó demostrado de alguna manera con su suicidio, ¿no? Con este momento, con este punto, que es muy, muy importante. Porque bueno, vamos conociendo estos detalles a partir del avance de la historia, ¿no? Reiko, o bueno, Rekopon en este caso, para diferenciarlas, pronto o eventualmente en esta historia descubre que ella no es, o más bien que ella está viviendo una vida que le correspondía a alguien más, ¿no? La vida de una persona, de una Reiko Kujirai original, a quien ella llama Kujirai-bi, para diferenciarse un poquito, ¿no? Y que en algunas cosas se parecen mucho, en algunas cosas son idénticas quizá, ¿no? Como esto de combinar el sabor del tabaco con el sabor de la sandía, ¿no? Detalles así, ¿no? Que parecían como ser un poquito superficiales, pero que de alguna manera las hermanaban en este sentido, ¿no? Y el punto crucial o difícil de esta narración es el punto en el que ella, Rekopon, pues descubre que también está enamorada de Kudo, ¿no? Y que sus sentimientos por él, ella los siente como genuinos, como legítimos, como que le pertenecen a ella y no necesariamente tienen que pertenecerle de la misma manera a Kujirai-bi, como pues se supone que tenía que ser así, desde luego, ¿no? Lo interesante es que esta Rekopon es como una anomalía, decía, ¿no? Porque mientras que todos los demás habitantes de la ciudad de alguna manera se presentaban como habían sido o como eran y vivían y repetían la vida tal cual la habían hecho en su momento sus originales, esta Rekopon era bastante diferente, ¿no? O sea, al descubrir esta cuestión, ella intenta de alguna manera ir diferenciándose quizá, o ir más bien como asumiendo su propia identidad, volviéndose este yo absoluto que platicaba con Yaomei constantemente, y darle así legitimidad a sus propias decisiones, a sus propios sentimientos y evidentemente a su relación con Kudo. Y me gustó mucho cómo se resolvió ese asunto, déjenme les digo, ¿no? Me gustó mucho. Me gustó mucho, por ejemplo, que llegado el punto en el que esto se está volviendo cada vez más insostenible
porque obviamente hay más personas implicadas aquí, ¿no? El personaje de Miyuki, que es de los que creo que se habría beneficiado de una serie un poquito más larga, o Miyuki y Gwen, por ejemplo, se habrían beneficiado enormemente de tener un poquito más de tiempo para explicar sus circunstancias. Obviamente pues los otros personajes que están relacionados con ellos y demás, todos ellos habrían sido muy interesantes, creo yo, conocerlos un poco más a través de más episodios. Eso habría sido fenomenal. Pero pensando en que, pues bueno, se quedaron un poquito como con tratar de construir y finalizar la historia en particular, tanto de Kudo como de Dekopon, me parece que con eso cumple a cabalidad con lo que verdaderamente es importante, ¿no? Pensando que este Kulong es construido a partir de las imágenes mentales que tiene Kudo, el propio Kudo, pues, esto es como muy interesante, como precisamente la única anomalía significativa y misteriosa en realidad es Dekopon, porque todos los que hablan con ella, que conocieron a la Reiko Kujirai original, empiezan a darse cuenta muy rápidamente de que no es la misma persona. Por más que se vea igual, por más que actúe de la misma manera, por más que algunas cosas sean exactamente idénticas, la percepción subjetiva de ellos en ese sentido es que no se trata de la misma persona, y eventualmente comienzan, por ejemplo, Gwen la acepta realmente como una persona a quien que es completamente diferente, y hasta llega al punto de decirle que la Kujirai original, Kujirai B, pues realmente no le agradaba, porque nunca sabía, o él nunca podía saber, darse cuenta, entender qué era lo que ella probablemente había estado pues pensando en un momento dado. Y ese detallito a mí me parece que era clave, lo mencioné también en otra oportunidad en este podcast, y se vuelve todavía más importante conforme vamos conociendo los pormenores un poco de esta historia, ¿no? Porque entendiendo esta cuestión, Dekopon trata de seguir un poco más como los pasos de Kujirai B, ¿no? A través de los lentes, ¿no? En los que ella ocasionalmente ve las cosas que ella vio en un momento dado, y cómo llega de alguna forma a la conclusión de que ella pues tomaba unas pastillas y se suicidó con ellas, ¿no? Eventualmente perdió la vida a causa del consumo excesivo de estas pastillas, ¿no? Y esto era todo un misterio. ¿Por qué lo hizo? ¿No? ¿Por qué decidió quitarse la vida en un momento en el que aparentemente era muy feliz, ¿no? En el que había aceptado casarse con el hombre que amaba y de alguna manera darle un pequeño vuelco a su vida como tal, ¿no? Y esto se entiende o se revela desde cierto punto de vista precisamente por lo que pasa con Kudo, ¿no? En este último episodio, que creo que cierra muy bien la cuestión con este personaje, nos muestra las razones principales de su arrepentimiento, ¿no? Él en su momento estaba enamorado de Kujirai B, ¿no? Le gustaba pasar tiempo con ella, se sentía, pues bueno, vamos, ¿no? Se sentía entusiasmado, vamos, ¿no? Excitado por su presencia constantemente, y eso lo lleva a proponerle matrimonio, ¿no? A proponerle matrimonio además en medio de una conversación en la que ella le habla sobre cómo su deseo es que las cosas no cambien, ¿no? Cómo su deseo es que todo permaneciera exactamente como era, exactamente como estaba situado en ese momento en particular, ¿no? Y cómo, bueno, pues esto, ¿no? Nunca las cosas realmente ella no quería que cambiasen de ninguna forma. Una declaración ciertamente misteriosa, ¿no? Que nos dice muy poco sobre ella, pero que al mismo tiempo nos habla mucho cuando pues pasa esto, ¿no? Cuando Kudo llega al departamento de ella no responde la puerta, y cuando él pues abre, a final de cuentas, la encuentra muerta, ¿no? En el balcón. Y entonces empieza su ciclo de arrepentimiento, ¿no? El ciclo de arrepentimiento del propio Kudo, en el cual él siente que haber tratado de avanzar en la relación con ella, de casarse y demás, era pues algo bueno originalmente para él, pues habría sido probablemente la causa, ¿no? La culpa que él habría tenido, por la cual ella a final de cuentas pues toma una decisión tan radical como esta, ¿no? Y este arrepentimiento
resuena, ¿no? con Generic Terra y es así como Generic Terra reconstruye la ciudad a partir de la mente del propio Kudo, de sus recuerdos y de todo esto que viene ahí constituido. Eso es interesante, pues, ¿no? Porque esta reproducción precisamente que es exacta en todos los sentidos, a partir de la mente de la mente del propio Kudo, que esta supercomputadora puede leer, evidentemente, pues aparentemente tiene una falla, un glitch, un problema, al momento de representar o de reconstruir a una persona en específico, que es el caso precisamente de Erekopon, ¿no? Porque la reconstruye incompleta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Kudo conocía hasta cierto punto, vamos a decir que superficialmente, a mucha gente. A algunas personas las conocía más profundamente que a otras, claramente, con mayor detalle y demás, pero a muchísima gente de la ciudad, Kudo la conocía de una manera superficial y eso era lo que se representaba constantemente en la ciudad. Una superficialidad constante, una superficialidad que se mantenía para mantener esta ilusión de cotidianeidad. Pero a la persona que mejor conocía o que mejor se supone que conocía, pareciera que Generic Terra lee acertadamente que el propio Kudo sabía que inconscientemente no la conocía tanto como él creía, pues. Y por eso es que ella no puede representar a la persona que supuestamente le era más íntima, no puede representarla más que de una manera estereotipada, con cositas como esto de la sandía, el tabaco y demás, y nada más, en realidad, porque era, por así decirlo, era lo único auténtico o de las pocas cosas auténticas que Kudo le conocía como tal. Y todo lo demás que de alguna manera la constituía, no se replicaba de una manera fidedigna porque Kudo no la conocía a ese punto, ¿no? O sea que en realidad él se estaba casando con una ilusión, se estaba casando con una imagen inventada por sí mismo, ¿no? Que no correspondía con la realidad porque esa realidad nunca la conocimos, nunca la conoció nadie. Erekopon, por ejemplo, al tratar de seguir sus pasos, ella misma no puede de alguna manera conectar con la persona a quien supuestamente estaba replicando. No puede conectar con ella, no puede hacer nada porque pues es una persona que nunca mostró nada real de sí misma, ¿no? Gwen percibió esto y por eso termina por no agradarle, porque no le muestra absolutamente nada de sí. Porque no hay ese punto de contacto subjetivo que es con lo que los seres humanos conectamos como tal, ¿no? O sea, no hay nada de eso. Esta subjetividad con la que conectamos es fundamental, es importantísima, pues, para la constitución de nuestras relaciones. Decía que estos vínculos, decía al principio de este episodio de podcast, que estos vínculos son por necesidad imperfectos, ¿no? No pueden ser no pueden ser puentes realmente completos como tal, porque cada uno se relaciona con los otros desde su propio mundo interno, por así decirlo, desde esta cuestión particular de la que les estaba platicando, y eso genera obviamente un montón de inconsistencias, malos entendidos y un montón de cuestiones pues que hacen la relación completamente difícil. Pero al mismo tiempo es esa subjetividad lo que de alguna manera nos permite conectar, porque imperfecta como es, ¿no? No es una comunicación radicalmente objetiva como tal. Imperfecta como es, conecta con otros canales que no son más bien inconscientes, subjetivos, vamos a ponerlo en esos términos, y conectamos con ello de una manera que puede llegar a ser bastante genuina, ¿no? Porque conectamos no a partir del objetivo insisto, ¿no? Que de alguna manera pierde esta parte como de experiencia vital. Conectamos desde lo subjetivo porque esas partes que no son inconscientes en cierta medida, a veces muy inconscientes, a veces superficialmente inconscientes, por así decirlo, conectan a un nivel más profundo, ¿no? Y esas conexiones profundas explican por qué con ciertas personas tenemos un rapport mucho mejor, ¿no? O una intimidad o una sensación de intimidad que compartimos, aunque no sea exactamente la misma desde distintos lugares. En fin, esto es interesantísimo, pues. Pero la cuestión es que la representación o la nueva representación de Erekopon, ¿no? O sea, esta persona diferente, radicalmente diferente que es, a pesar de parecerse tantísimo a la persona que originalmente representaba,
es lo que genera en Kudo esta sensación de incomodidad en cierto modo, ¿no? Porque Reiko Kujirai-B, pues, ¿no? Con quien él entabló originalmente una relación, con quien él había anhelado en un momento casarse, digamos que como que a ese nivel inconsciente, que es lo que intuyo, Generic Terra lee adecuadamente, a ese nivel inconsciente él sabía perfectamente que no era una persona con quien estuviese conectando a un cierto nivel. Era una persona a la que él anhelaba, deseaba y buscaba, ¿no? Extensivamente, ¿no? Acercarse a ella a través de distintas cosas sin lograrlo nunca, ¿no? Y por eso no puede ni siquiera prever lo que va a pasar. Por eso no puede, el suicidio le toma por sorpresa. Pero incluso él asume esto como una culpabilidad, ¿no? Dice él en algún punto, yo la maté, ¿no? No porque él lo haya hecho con sus propias manos, ¿no? Sino porque él cree que su propuesta matrimonial, su decisión de alguna manera avanzar en la relación con ella, etcétera, fue lo que a ella le llevó a tomar la decisión que a final de cuentas tomó. Pero ciertamente no lo sabemos. No podemos saberlo. O sea, sabemos que coincidentalmente esto sucedió. Sí, o sea, que en el momento en el que él le hace esta propuesta, ella toma a final de cuentas esta decisión. Y él piensa, bueno, claro, es que yo hice esto, ¿no? Yo al tratar de cambiar su mundo, al tratar de cambiar su tiempo, al tratar de cambiar las cosas, la orillé a esto porque ella no deseaba ningún cambio. Pero tanto pudo ser eso como pudo ser cualquier cosa, porque si algo es inexorable en este caso, es el paso del tiempo. Si Kujirai, la original, no quería que las cosas cambiaran y que el tiempo siguiera avanzando, en realidad esa era su única opción, ¿no? Desde un punto de vista personal, independientemente de lo que Kudo hubiera hecho o no. Eventualmente ella podría haber tomado esa misma decisión, porque si su deseo de verdad era que el tiempo no siguiera avanzando, la única manera de hacerlo es salirse del tiempo. Esa es la única forma. Y para salirse del tiempo, pues ustedes saben lo que hay que hacer. Es esto. La otra opción es lo que hizo Lala en Jicwax, por ejemplo, ¿no? Esa es la otra opción. Para salirse de su propia línea temporal, ella se queda atrapada dentro de su propio espacio, dentro de este ciclo de espacio-tiempo paralizado artificialmente, vamos a ponerlo en esos términos, en los que crea mundos paralelos mentalmente hablando. O sea, en su propia mente crea estos mundos paralelos que tienen su propio tiempo, pero que dentro de ese lapso limitado de tiempo que corresponde básicamente con la vida y obra de Char, estos espacios no tienen pasado y no tienen futuro, ¿no? Son bucles de tiempo que artificialmente de alguna manera detienen las cosas y no permiten este avance. Bucle de tiempo en el que Kujirai-B hubiese querido vivir, pero que la realidad no se lo permite, ¿no? La realidad implicaba un montón de cosas para ella, ¿no? Demandas personales, ¿no? Kudo quiere casarse con ella, ¿no? Entonces esto ya implica que ella tome una decisión positiva, negativa, lo que sea, pero que va a cambiar su relación con este muchacho, ¿no? Esta ciudad paralizada en el tiempo como era Kulon estaba llegando también a su fin por razones de las que ella no tenía ningún control ni ningún tipo de decisión. La ciudad iba a ser demolida por razones que no tenían nada que ver con ella a final de cuentas, y entonces ella iba a tener que renunciar a esta vida, renunciar a este sitio, renunciar a esta gente, renunciar a todo lo que ella de alguna manera no quería que cambiase. Es decir, Kudo equivocadamente piensa que él tiene la culpa en un momento dado, cuando en realidad, si ella iba a tomar esa decisión, la iba a tomar de una manera u otra, y el gatillo, el trigger, digamos, podría haber sido cualquier cosa. En este caso, tal vez podemos pensar que el gatillo fue este. Y en este caso, pues yo pensaría más mal de ella en un momento dado, porque pues yo creo que ella sabría perfectamente, ¿no? Que si es un poquito sensible a las cosas, sabría que tomar una decisión como esa en un momento como ese le mandaría un mensaje a él, haciéndole sentir que él fue el culpable precisamente, ¿no? Que ella lo hace en función de de la propuesta de él, y eso a mí me parece que es muy cruel. Me parece que desde este punto de vista ella no podemos saber qué pasaba por su mente o qué pasaban por sus circunstancias, pero sí podemos saber que ella era una persona demasiado atribulada, demasiado cruel en un momento dado, y que pues tal vez nunca debió relacionarse
ni con él ni con nadie, pues, ¿no? Porque pues ella, vamos, ¿no? Ella padecía de algo que no solo la lastimaba a ella, sino que iba a lastimar muy profundamente a las personas que le rodeaban. En cuyo caso, pues Recopón es verdaderamente diferente, ¿no? Ella realmente hace cosas que van muy, muy en un sentido propio, personal, de desarrollarse a sí misma, de construir a sí misma, de construirse a sí misma como una persona y no como un personaje, que es algo que me gusta mucho, de validar, de darle autenticidad a sus propios sentimientos por Kudo. Y eso me parece genial porque de alguna forma la libera de la propia ilusión de Generic Terra. Es interesante, ¿no? Digo, obviamente aquí tenemos que dar un salto de fe para pensar que esta como realidad material creada por Generic Terra, que se disolvía con mucha facilidad, ¿no? Con bastante facilidad podían desaparecer y desvanecerse. Y, por ejemplo, cuando Kudo va aceptando que al final de cuentas él tiene que perdonarse a sí mismo por algo que en realidad no había hecho y seguir adelante con su vida, en un sentido muy literal, vamos, ¿no? Porque él estaba atrapado en esta ciudad también, repitiendo este bucle de tiempo artificial, manteniendo este argumento secreto, por así decirlo también, de una manera artificial pero insostenible, que eso además, lo que decía este maestro, del que les hablo, que hablaba de esta idea del argumento secreto, es exactamente esta misma idea, esta misma noción. El argumento secreto se repite artificialmente, porque si mi argumento, por ejemplo, como decía hace un rato, es ser una víctima, ¿no? Yo voy a repetir este escenario artificialmente en todos lados, aunque no corresponda, que es donde a veces hay problemas. En este caso, el bucle se repite artificialmente gracias a Generic Terra, ¿no? Que vamos, así es como de alguna manera funciona esta cuestión. Pero al dar un paso adelante, ahora sí, mentalmente hablando, al Kudo perdonarse a sí mismo por un delito que realmente no cometió, ¿no? Rompe con esta ilusión, rompe con este bucle como tal, y resulta muy interesante el salto de fe que tenemos que dar, que regreso a esto, ¿no? En el cual Reiko o Recopón, vamos, se ha convertido en una persona propia, personal, en un producto que, si bien es genérico desde ese punto de vista, nació por sí, nació a partir de la imagen de que Kudo tenía de Kujiraibi, pero al tener una imagen incompleta de una persona que supuestamente conocía muy bien, ella tiene que empezar a rellenar esta incompletud, digamos. No sé si acabo de inventar una palabra, pero ella tiene que, completarse a sí misma, y lo hace construyéndose a sí misma, no a partir de lo que los demás esperan, en este caso incluso Kudo, ¿no? De ella misma, sino a partir de lo que ella misma quiere y anhela, y eso le permite liberarse incluso de esta ilusión al punto en el que ella puede llegar a salir de Kulon y no desaparecer, como podría haberle pasado a cualquier otro habitante de la ciudad. En ese sentido me gustó. O sea, la historia creo que tiene algunas cosas que pudieron haber sido mejores, quizá más detalladas, más desarrolladas, etcétera, pero me quedo mucho con esto, ¿no? Con una representación fidedigna, fantástica si quieren ustedes, pero de todas maneras impresionante, de estas nociones de cómo un bucle mental subjetivo, que en este caso habilitado por la ciencia ficción, se repite constantemente, etcétera, se traduce en un enorme sufrimiento humano, ¿no? Humanos no somos máquinas, vamos, ¿no? Y no conectamos con máquinas, por más que ahora actualmente mucha gente pareciera que se siente sumamente identificada y profundamente conectada con con estos chatbots de inteligencia artificial, digamos, ¿no? Que sienten que les comprenden a una profundidad y a una cabalidad importantes, y que, bueno, es una ilusión, amigos. Eso es lo único que puedo decirles de eso. Es una ilusión. Es una ilusión como la de Kudo viviendo en Kulon, en este Kulon fantástico creado por Generic Terra. Y estas ilusiones acaban lastimando mucho. No digo que las relaciones con gente, las relaciones reales, las relaciones subjetivas no lo hagan, porque claro que lo hacen, ¿no? De hecho, ese es parte del punto, ¿no? Pero esa es la experiencia genuina. Esa es la vida real. Esa es la manera en la que nosotros somos. No conectamos con
ni con máquinas ni con nuestras propias fantasías que a veces alimentan y sostienen ciertas cosas. Conectamos con otras que son ambiguas, contradictorias, complejas, y a veces inalcanzables. Pero esas son las cosas con las que conectamos de verdad, y creo que pues esta historia en específico es un mensaje que para mi gusto logra transmitir muy muy bien. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarnos en el Anime al Diván. Ya lo saben ustedes, este podcast se emite todos los miércoles, casi todos los miércoles, en algún momento del día, y lo encontrarán disponible a través de nuestros canales en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y demás. Y bueno, no se olviden que pues ahí en Tadaima tenemos más contenido para todos ustedes. Tenemos muchas noticias en tadaima.com.mx, así como en nuestras redes sociales, Tadaima MX o tadaima.mx según la red. Que ya saben, esto de tener el mismo handle a veces es complicado. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles como siempre sus escuchas, sus compartidos, sus preferencias, sus likes, todo, sus comentarios claramente, y desearles que pasen buenas tardes, buenas noches o buenos días.